Que estén aquí en esta tarde, en este hermoso lugar. Bueno, realmente tan ambientada la presentación, ¿no? Llena de libros. Bueno, y nos convoca esto que es una presentación, pero según el poeta Marcos Silver decía, cada vez que presentamos un libro, no es una presentación, es una celebración. Así que bueno, vamos a llamarle así porque realmente celebramos la llegada de este nuevo libro de Diego Yanni. Así que bueno, hermoso, veo que muchos lo tienen, así que realmente es un libro para disfrutar, ir degustando porque son cuentos muy interesantes. Bueno, yo preparé unas palabras y bueno, también quería agradecerte, Diego, porque ya por segunda vez me eligió para que presente y recibí una sorpresa muy grande de él, porque este libro me lo dedicó. Así que bueno, la verdad es la primera vez que me dedican a mí sola un libro, así que realmente muy hermoso, fue una emoción enorme. Bueno, y además fue mi profesor de italiano, espero que siga siendo. Bueno, y por esas cosas que decimos, ¿no? Que yo en algún momento conduje un ciclo literario que se llamaba La Serendipia. ¿Saben lo que quiere decir eso, no? Una serendipia es como un encuentro fortuito, algo inesperado, ¿no? Y en realidad sucedió un poco así, ¿no? Porque yo llegué de un modo bastante extraño, llegué a la clase de italiano, pero bueno, en realidad tenía que ir a otra clase, pero fui a la clase de Diego, por algún motivo. Claro. Y bueno, y además nos une la literatura, así que imagínense, me enorgullece mucho. Bueno, Diego Yanni nos deslumbró en 2022 con Cuentos de los Cercanos, que lo habrán leído, ¿no? Lo presentó en un bar notable de esta ciudad y nos queda el recuerdo de ese día imborrable con tantos amigos como hoy que acompañaron. Y hoy nos entrega Cuentos del Espejo, un libro en el que, a mi parecer, le da una vuelta de tuerca a su narrativa y va por más. ¿A qué me refiero? Todos estos cuentos tienen una trama en la que el abordaje de lo fantástico penetra en el lector como si un vaso de agua se volcara sobre un mantel y de a poco, pero infaliblemente, lo fuera invadiendo y penetrando en su textura. El escritor incursiona hábilmente en los resquicios de la mente y en sitios impensados en donde la soledad, la negación, las alucinaciones, el terror al abandono, el sacrificio por el amor y otras situaciones llevan a los personajes tal vez por el carácter inconsciente que tiene el efecto espejo, a atravesar una frontera que no conocemos. Al leer estos cuentos, pareciera que se abre un portal a lo irreal, o a una zona resbaladiza de lo real, en donde no hay terreno seguro. Es entrar a mundos inquietantes. Y como diría Jorge Panesi sobre la fascinación de los espejos en la obra de Silvina Ocampo, cito: no es solamente el encantamiento letal de la propia imagen en sus propias aguas o el beso de amor que el personaje se brinda a sí mismo, sino el sustento para que penetre lo otro, las otras imágenes, las imágenes del mundo refractadas, compuestas también con la implacable lógica del espejo. Porque a veces nos conocemos más si nos miramos en el espejo de los demás. Hay cosas que no nos gustan de nosotros mismos, pero solo las vemos
cuando se hacen patentes en las actitudes de otros. En los cuentos de Diego Yanni hay sutiles referencias a sus innumerables lecturas que aparecen como intertextos, como el Dante. Cito: no hay mayor dolor que en la miseria recordar el feliz tiempo. En el cuento Mutis por el Foro. Hay alusiones a la Biblia y a personajes como Belfegor, uno de los 7 reyes del infierno, llamado en la Biblia Baal de Peor. Pero hay otros intertextos que un lector hábil puede detectar, aunque estén velados, porque la pluma de Diego Yanni interpela a este tipo de lectores, ávidos, incansables, escrutadores. Como sabemos, la literatura es un camino infinito de textos, y esos textos a menudo descansan unos sobre otros, aludiéndose, descubriéndose, para revelar su estructura y su significado. Destaco el cuento Aneris Sineme, que me llevó a desandar ese camino, y recordé El pescador y su alma, de Oscar Wilde. Claro que ya no en una isla del norte de Europa, sino acá en Buenos Aires, más precisamente en La Boca. Y quiero decir que para el lector son esos descubrimientos los que hacen inmensa y misteriosa la literatura. Como dice Borges sobre los espejos, el reflejo es un modelo de lo real, cuya inmaterialidad lo dota de una irrealidad constitutiva. El espejo es el símbolo, por excelencia, de la representación de la realidad. Esta representación es fiel solo en apariencia, pues ofrece una imagen idéntica, pero invertida, mostrando una suerte de revés de la vida. Así, todos estos cuentos nos permiten activar esos resortes que nos dejan entrever eso otro de lo real, gracias a la maestría narrativa de Diego Yanni. Tomemos, por ejemplo, algunos de estos cuentos, como El espejo, en el que una voz atrapada desde hace años en uno de ellos ansía la muerte de la última habitante de esta casa, Matilde, que al morir no podrá tapar con un velo los espejos, ceremonia que había cumplido en otras ocasiones ante la muerte de un familiar, para que su alma no quedara atrapada allí y pudiera seguir vagando hasta encontrar su salida. Tradición probablemente heredada de la Gran Bretaña victoriana. Paso a otro cuento, La espera. Es un cuento al que quisiera citar, pero antes de hablar de él, me gustaría recordar a un gran maestro de lo fantástico, Cortázar. Dice Cortázar sobre el sentimiento de lo fantástico: ese sentimiento que creo que se refleja en la mayoría de mis cuentos, podríamos calificarlo de extrañamiento. Les puede suceder a ustedes, les habrá sucedido, a mí me sucede todo el tiempo, en cualquier momento. Ese sentimiento, ese extrañamiento, está ahí a cada paso y consiste sobre todo en el hecho de que las pautas de la lógica, de la causalidad del tiempo, del espacio, todo lo que nuestra inteligencia acepta desde Aristóteles como inamovible, seguro y tranquilizador, se ve bruscamente sacudido, como conmovido, por una especie de viento interior que los desplaza y que los hace cambiar. De ese modo parece surgir el extrañamiento acerca de lo que sucede en la habitación 29 de un hotel. Allí se escucha el correr del agua en la bañera durante todas las noches. Desde la habitación de al lado, los turistas hospedados no logran conciliar el sueño y exigen un cambio de habitación, pedido absurdo, según la mirada del empleado de la hostería, ya que dicho cuarto llevaba años clausurado. Con un toque de humor, la indignada turista dice: no, si en esta provincia han hecho de lo paranormal un negocio próspero. Te ofrecen ovnis en los cerros, duendes en los arroyos y hasta centenarios fantasmas en los hoteles.
pero lo paranormal irrumpirá, tal vez porque lo que está del otro lado atrae la tragedia con un magnetismo irresistible. En otro de los cuentos, Reencuentro, el protagonista y su necesidad de amnesia se pierde por las calles de la Medina. Necesita librarse del pasado, se siente perseguido, pero finalmente cae rendido ante la evidencia de que el perseguidor se esfuma y solo queda él ante su propia verdad. En el armario, un hombre descubre una fascinante puerta que lo salvaría de la pequeñez y humedad claustrofóbica de su ínfimo departamento. Esa puerta escondida lo conecta con una casa rica y espaciosa, pero se verá impedido de disfrutarla. Ya el lector visualizará o tal vez se identificará con las razones o sin razones que argumentará el protagonista. En Idilio de estación, otro de los cuentos, podemos preguntarnos, ¿idilio o delirio? Pablo logra olvidar a Virginia, su ex, cuando conoce a una chica en el subte que siempre espera en la estación de enfrente. Un día decide encontrarla en la estación donde habitualmente ella va, pero está en el andén contrario. Ambos deciden subir e ir al encuentro para fundirse en... Y ya el lector decidirá sobre esta historia que nos deja pensando. Pasemos a La mirada, un cuento en que un hombre vive con su madre y sufre con ansiedad lo que él considera que es su desaparición. Siente que su rostro está desapareciendo. Este cuento nos lleva a pensar en que los espejos ocupan un lugar importante en la mitología y las supersticiones de muchos pueblos. Para algunos de ellos, la imagen que en él se refleja se identifica a menudo con el alma o espíritu de la persona. De ahí, por ejemplo, que los vampiros, cuerpos sin alma, no se reflejen en él. Cuando un moribundo está a punto de dejar este mundo, es común que se cubran los espejos por temor a que el alma del agonizante quede encerrada en ellos. El espejo se concibe así como ventana al mundo de los espíritus. Tiende a imaginarse como una contrapartida especular del mundo de los vivos. Veamos algunos ejemplos de la literatura. En Alicia, en el País del Espejo, Lewis Carroll nos muestra los espejos como la puerta de ingreso a un mundo inverso al nuestro. En Blancanieves, el espejo es capaz de decir la verdad y responder las preguntas de la madrastra, o sea, que es tomado como fuente de consulta. Tolkien, por su parte, retoma la tradición de que los espejos muestren el futuro en su célebre Espejo de Galadriel. En la novela Harry Potter y la piedra filosofal de Rowling aparece el espejo de Oesed, deseo leído a la inversa. Allí la autora presenta un espejo incapaz de reflejar la imagen, pero sí los deseos más hondos de la persona. También es notable el espejo de la sabiduría en el que se reflejan todas las cosas del cielo y de la tierra, excepto el rostro de quien se mira en él, descrito por Oscar Wilde en el cuento El pescador y su alma. Volviendo ahora al cuento, podríamos pensar en el vínculo, el cuento que les cité inicialmente, en el vínculo simbiótico del hombre con su madre, que siente que la cercanía de la muerte de aquella le va desdibujando su propio rostro en el espejo. Y podríamos continuar analizando uno a uno cada cuento, pero dejo esa tarea a los lectores que seguramente se sumergirán en las situaciones extrañas e inquietantes que presentan estos cuentos y no pararán de leer hasta el final, porque estamos frente a un libro de historias potentes y atrapantes que nos interpelan, y el autor, Diego Yanni, nos lleva de la mano y lo logra de un modo magistral. Muchas gracias.
mucho de la última presentación, ¿no? Algunos estaban, muchos de ustedes estaban, otros no estuvieron presentes porque no pudieron. Pero para quien estuvo, ¿se acuerdan que era un día totalmente lluvioso, frío, gris, pleno junio, ya era de noche? Y más allá, dejando de lado el libro, ¿no? Cuentos de los Arcanos, que se presentó en ese momento, fue un momento muy simbólico, creo, para todos. Reflexionando un poco sobre ese encuentro, fue la primera vez en que muchos de nosotros, no digo todos, pero muchos, nos animamos a salir a pesar de los coletazos todavía de esa pandemia y decidimos reunirnos en un lugar cerrado, unas 50 personas, para compartir una charla sobre literatura. Y creo que eso fue como muy simbólico, porque representó un quiebre, ¿no? Representó un antes y un después de ese momento. Entonces, para mí fue muy simbólico ese momento preciso, ¿sí? No solo por la presentación del libro, sino también por esto que representó, como una decisión de salir, ¿no? Que yo tenía miedo ese día porque dije, con el día que hace, plena coletazos de la pandemia, no viene nadie. Pero bueno, por suerte eso no se dio así, hubo bastante concurrencia, fue un momento muy, muy grato, así que se los agradezco a todos ustedes. Los que estuvieron esa vez, los que están hoy, también los incluyo. Hoy es diferente, el clima es agradable, la tarde es linda, hay sol. Y aparte de agradecerles a todos ustedes, quiero agradecer a algunas personas en particular, que son las que hicieron posible todo este camino incipiente literario mío, ¿no? Algunos están presentes, otros no. Quiero agradecer, por ejemplo, a Aníbal, que está acá presente. A ver si pronuncio bien el apellido. Shuchak. Aníbal Shuchak. ¿Y por qué le agradezco? Porque él fue el corrector de los dos libros, ¿sí? Que para quien no conoce mucho de este tema, ¿no? de mandar un libro al mundo, se necesita siempre el ojo crítico de un corrector, siempre. Porque por más que el autor lea y relea, está tan inmerso en esa historia y en sus propios vicios literarios, que necesita el ojo crítico de un corrector. Y en este caso fue Aníbal, así que Aníbal, mil gracias. Creo que hizo un buen trabajo, muy buen trabajo. Nobleza obliga. Hay un cuento que se llama Las arañas, que tiene faltas de ortografía. No es culpa de Aníbal. Yo lo agregué después, mandé corregir todo a Aníbal y después a mí se me ocurrió agregar al libro Las arañas. Y después leyendo Las arañas dije, o me mato yo o me mata Aníbal, porque figuraba el nombre de él. Así que bueno. Vamos a releer todo eso. Claro. Bueno, también quería agradecerle a una persona que se ocupa más que nada de hacer la publicidad, que es la parte más difícil de toda esta empresa literaria, ¿no? Hacer que el libro se promocione, hacer que el libro llegue a una radio, a una revista digital o en papel. Y bueno, esa persona está acá, Andrea Bernardes, muchas gracias también. Es la parte más difícil de todos, donde uno se encuentra con todas las puertas cerradas, ¿sí? Porque eso es así. Y bueno, y Andrea logra gracias a su tenacidad en abrir, ¿no? Y si no se abre, da una patada de karateca, tira la puerta abajo y sale la nota publicada. Así que mil gracias. También, bueno, no está presente, pero quiero agradecer a mi hermano, que es el que se encarga del diseño de la tapa. Yo tiro la idea y él más o menos me asesora, se encarga de la parte de señaladores y demás, ¿no? Y obviamente tengo que agradecer a María Julia, que la tengo acá junto a mí. Sería muy difícil presentar a María Julia, estaríamos hasta las 12:30 de la noche si yo tengo que decir el currículum de María Julia. Pero les puedo decir que entre otras cosas es escritora, es poeta, tiene su propia editorial, que se llama Tercites, es editora, es profesora en letras, es traductora pública de francés, coordina distintos talleres de literatura. En fin, hace mil cosas. Pero más allá de toda esa carrera, ¿no?
que es importantísima, y su experiencia en este campo, lo que yo más destaco es la generosidad enorme de María Julia. Tengan en cuenta que para alguien que recién empieza en esto, encontrarse con alguien que ya ha transitado el camino y que se ofrece generosamente a hacer la presentación de los 2 primeros libros de ese autor, no hay gente que abunda, ¿no? Son muy pocos. Así que bueno, mil gracias María Julia por tu enorme generosidad. De ahí que esté dedicado mi libro a ella. Y bueno, la idea es que esto no sea demasiado formal, es informal. Yo tengo colegas que son profesores de italiano, tengo colegas guías acá, tengo alumnos, tengo muchos alumnos también. Hay otros escritores, es decir, la idea es que sea muy informal. Es más, en los últimos minutos de la reunión vamos a abrir para que hagan preguntas o charlemos o digan lo que ustedes quieran, ¿sí? Posiblemente si tenemos cuentos, ahora cuando hablemos un poco del libro en sí, vamos a leer algunos fragmentos de esos cuentos, ¿sí? Simplemente para redondear lo que dijo María Julia, estos cuentos del espejo son 21 cuentos que tienen la característica de que los personajes, la mayor parte de los cuentos, no quieren, se niegan a aceptar la verdad o la realidad de la vida en la cual están inmersos. Tienen una negación, no quieren, por distintos motivos. Pero, lamentablemente para ellos, o por suerte, yo soy pesimista, por eso digo lamentablemente, pero depende, puede ser por suerte, se van a encontrar, se van a topar con otros personajes, se van a topar con situaciones de la vida, se van a topar con una frase o con un elemento, que puede ser cualquiera, una máscara, un armario, que les va a devolver, como si se tratara de un espejo, esa parte, les va a hacer ver esa parte de la vida que ellos están tratando de no ver, ¿sí? Y hay que ver cómo reaccionan los personajes ante esta situación. Así que bueno, esa es la temática más o menos de estos 21 cuentos fantásticos de la vida cotidiana, donde irrumpe de golpe un elemento fantástico que cambia o revoluciona toda la vida de los personajes. A grandes rasgos, este sería el argumento de estos cuentos del espejo, ¿no? Bueno. Vos sos la encargada de decir cuando tienen que aplaudir, ¿no? Bueno, yo te quería hacer algunas preguntas, así, bueno, se hace como más ágil también y se van abriendo temas, ¿no? Tenés 2 libros publicados, los 2 son de cuentos, o sea que es el mismo género. Entonces, la pregunta es, ¿en cuál de los 2 sentiste más libertad como escritor, ¿no? Para desarrollar tus cuentos? Bueno, el primer libro se llama Cuentos de los Arcanos, como saben, y ahí yo me autoimpuse, ¿no?, una limitación, porque en realidad son cuentos que están inspirados en las 22 cartas que son los arcanos mayores del tarot. O sea que mi libertad estaba condicionada por la carta y por el significado de la carta. Es decir, si me topaba con una carta que era pura luminosidad, como el sol, o un mensaje súper optimista, no podía escribir un cuento oscuro. Tenía que ir ambientándome a lo que me dictaba la carta. Entonces eso dio como resultado que no tuviera una completa libertad de creación. Estaba condicionado al significado de la carta. Y eso dio como resultado 22 cuentos súper heterogéneos, donde tenemos cuentos románticos, de ciencia ficción, tenemos cuentos de realismo mágico, de terror, todo dependiendo de la carta que los rige. En cambio, en Cuentos del Espejo no tuve esa limitación. Y obviamente me sentí mucho más cómodo y pude expresarme en lo que realmente me gusta, que es el cuento fantástico. Escribir sobre cuento fantástico con cierta impronta, si quieren, psicológica, ¿no? Me sentí muy cómodo escribiendo estos cuentos fantásticos, es donde mejor me siento,
y aparte me permitió explorar temas que rondan en mi cabeza hace muchísimo tiempo, como la inexorabilidad del destino, hasta qué punto nosotros podemos alterar el destino o no, lo podemos hacer o no, y eso está como en algunos de los cuentos está muy claro. Y también otra cosa que pude desarrollar es algo en lo que caemos todos, El que diga que no le creo, ni se molesta en decirme que no, a mí no me pasa, pues no les creo nada, que es que los artilugios o las estratagemas que nos creamos como seres humanos que somos, para no ver realmente el problema que nos está afectando. El problema duele tanto a veces verlo, que lo que hacemos es ver como un reflejo de ese problema, que nos da una imagen distorsionada del verdadero problema. Y por lo tanto el problema termina siendo la imagen distorsionada que no es el problema real. Creo que todos en algún momento atravesamos por esto, y si no atravesaron nunca, bueno, lamento informarles que van a atravesar por ahí, van a pasar, ¿no? Y eso también se ve en los cuentos, sobre todo se ve en Las arañas, este cuento que a algunos les gustó, o se ve en El reencuentro, ¿no? Todas estas cosas que creamos para no ver lo que no queremos ver. Entonces, en definitiva, me sentí mucho más libre escribiendo cuentos del espejo que cuentos de los arcanos, que estaba más condicionado. Pero me obligó, cuentos de los arcanos, a explorar alguna temática como desafío, ¿no? Porque digamos que el romanticismo no es muy fuerte en la escritura y bueno, lo tuve que hacer igual. Así que fue como un juego de un desafío en realidad. Bueno, un poquito dijiste de lo que te iba a preguntar, pero profundizo un poquito. ¿Vos empezás a escribir por deseo o previamente te haces una estructura y pensás, bueno, ahora voy a escribir sobre los espejos o cómo es la cosa? ¿O escribís lo que va viniendo y después vos decís, bueno, todo esto tiene que ver con, o sea, ¿qué va primero? Cosa que es un gran misterio, porque bueno, si ustedes le preguntan a 10 escritores, cada uno les va a decir lo que le pasa, que por ahí es diferente, ¿no? En cada uno. Y la segunda, que ya sí vamos, ¿por qué el género cuento? ¿Por qué no otro género? ¿Cómo te sentís de cómodo con el cuento? Bueno, empiezo por la segunda. ¿Por qué el cuento? Porque como todos nosotros creo que soy un buen representante de esta posmodernidad en la cual vivimos y todo tiene que ser ya, ahora, en este momento, ¿sí? Cuanto más breve, mejor. Entonces, el hecho, en lo personal, el hecho de leer una novela, para mí, en lo personal, a veces implica un esfuerzo. Imagínense escribirla, lo que sería. Entonces, de ahí esta elección por el cuento, por el ritmo del cuento, porque el cuento es breve y obliga a que el momento sea dramático prácticamente durante todo el cuento. Es como que no baja el ritmo, la tensión está siempre presente de alguna manera, ¿no? En cambio, como saben, en una novela seguramente hay momentos de más llanura, después se sube, después se baja, y me gusta ese vértigo que tienen los cuentos, y me gusta muchísimo, que es una característica de estos libros, que sean breves, que sean cuentos breves, y así todo intento, a veces se logra, a veces no, que sean contundentes, a pesar de la brevedad, ¿no? Pero lo que más me interesa, bueno, el cuento por eso, por esta posibilidad que me da. Y después la otra pregunta era sobre cómo, si lo pienso primero... Claro, o sea, ¿qué viene primero? Si vos organizás y decís, bueno, ahora voy a escribir sobre tal tema o sobre tal género, voy a escribir fantástico, o te sale el cuento, te viene la idea y empezás a escribir. Sí. Quiero decir, ¿es más planificado o más del orden del deseo? No es tan planificado. Lo que sí es planificado, como escribo hace muchos años,
Lo que sí es planificado después la elección de algunos de esos cuentos que he escrito para un libro que tenga como un hilo conductor, si queremos, o un elemento en común. Pero no, al momento de escribir como que no está planificado. Sí, lo que pasa, que como muy curioso, son ideas que uno tiene y que van quedando en la mente, dando vueltas, y después, no sé por qué motivo, en algún momento se materializan en un cuento. Tipo, no sé, para darles una idea, ¿no? Hay un cuento que se llama Simón y Greta, en este libro, que nace en base a los interrogantes que surgieron en mí cuando vi los unos y los otros. ¿Cuánto hace que vi los unos y los otros? Sí, me tengo que alejar de ahí. Sí, porque bueno, yo la vi después, obviamente. Estaba por decirlo. Sí, pero bueno, fíjense el tiempo que tuvo todo eso hasta que se plasmó. O lo mismo, hay otro cuento que se llama en este libro, Doña Eulalia, el sapo y la muerte, que tiene el origen en una película que estoy casi seguro vieron todos, El Gran Pez. Y de esa película lo que a mí me quedó dando vueltas años y años era esta reflexión sobre que el protagonista hace todo lo que hace, puede hacer todo eso que hace, porque en algún momento alguien le había profetizado que iba a morir a una edad muy avanzada, no me acuerdo si eran los 100, los 101 años, y cómo esa creencia, entonces, hizo que esta persona que creía en ese profeta o en ese vidente, se lanzara a hacer todo eso lo que hizo en su vida, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿y si no hubiera tenido esta profecía? ¿Lo habría hecho igual? ¿Hasta qué punto nos condiciona la creencia cuando viene de alguien en quien verdaderamente creemos, valga la redundancia? Y bueno, la respuesta mía a ese tema está en ese cuento, Doña Eulalia, el sapo y la muerte, por ejemplo. Bien, y yo te iba a preguntar eso, ¿cómo se origina? Siempre entonces en una idea que queda por ahí flotando. Y queda torturando. Sí, es tremendo. Yo una vez le hice una entrevista a Iris Rivero y ella me dijo, tuve un tipo colgado con una mochila que no sabía qué era, de la espalda, mucho tiempo. Y tenía una forma determinada. Bueno, eso después se transformó en un cuento, en una novelita, digamos, está pensada para chicos, pero bueno, abre un montón de temas también para los chicos, ¿no? Pero bueno, le surgió así, era algo que lo tenía colgando de su propio cuerpo, era como un personaje que se le había colgado. Bueno, y no es que uno se libera después, ¿no? Porque sería tan lindo, bueno, después me liberé del pensamiento, lo elaboré, está el cuento, ya está. No sirve de nada. Pero un poco, ¿no? Sí, un par de días. Un poco. Sobre todo porque se lo trasladás a los lectores. Claro. Hacer un cuento del espejo 2, entonces esperamos. Claro. Sí. Bueno, y digo yo, siempre la escritura va como de la mano de la lectura, Diego, ¿no? Entonces, la pregunta es por tus lecturas. ¿Qué libros a vos te dejaron como fascinado? ¿Cuál es tu libro, digamos, que vos recordás desde siempre, ¿no? Una de tus primeras lecturas que realmente es el libro que te hizo lector. Sí, bueno, ahí es una pregunta, hay varias preguntas en una, ¿no? Para desilusión de mis colegas profesores de italiano que están acá, ¿dónde están? Ahí están. No fue la Divina Comedia como ustedes, ¿eh? La odio, no me gusta, nunca me gustó, por más que esté mal decirlo. Lamento desilusionarlos.
Ok, y ahora sí me dirijo a mis alumnos de los cursos de conversación. ¿Cuál creen que sea el autor que a mí más me marca? Dino Buzzati, italiano. Dino Buzzati, que Dino Buzzati a mí me gusta muchísimo, para quien no lo conoce, ¿no? Es un autor que a mí me gusta definirlo como un autor incómodo, me gusta definirlo como un autor que es una piedra en el zapato, porque todo lo que escribe, absolutamente todo, nos lleva a una segunda lectura interna, interpretación interna de lo que escribe, donde aparecen todos esos temas de los cuales nosotros no queremos hablar. ¿Sí? La fugacidad de la vida, la fugacidad de la juventud, la muerte, los miedos, las enfermedades. Está todo presente ahí. Entonces uno termina de leer eso y se queda, no, muy bien, ¿no? Pero lleva a esa reflexión que es necesaria para que estos temas no sean temas tabú, porque en definitiva forman parte de nuestra vida y hay que reflexionar sobre esos temas. Así que Dino Buzzati es uno de los autores que más me gusta, dentro de los que conozco. Y después, con respecto al primer libro que leí y al primer libro que me marcó, y acá surge otra pregunta, ¿no? Yo tuve la enorme suerte que el primer libro que leí, la primera novela que leí, me fascinara. Siempre me pregunto, ¿qué pasa, ¿no? Cuando nosotros leemos por primera vez una novela, un cuento, y no nos gusta? ¿Nos acercamos gustosos a la lectura de un segundo libro? No lo sé. Yo no pasé por esa experiencia, a mí me fascinó. Tenía 11 años y el primer libro que leí fue 10 negritos de Agatha Christie. Y para mí sigue siendo como el mejor libro que tiene Agatha Christie. Y tuve la suerte de leerlo. Y eso me llevó a empezar a volcarme hacia la lectura de tipo policial, ¿no? Y bueno, después hay otros autores, a mí me encanta en literatura argentina Manuel Mujica Lainez, sobre todo por la prosa. Esa prosa que hoy en día es considerada anticuada, esa prosa que hoy en día es considerada fuera de moda, barroca, de frases largas, donde conviven más de una idea, es como una lectura, un encadenamiento, y es una lectura llena de adjetivos, es una lectura muy intensa, en una escritura muy intensa. Y a mí me gusta esa prosa, que hoy por hoy está mal vista, ¿no? Porque hoy por hoy los críticos de la escritura dicen que se tiene que escribir frases breves, no se tiene que adjetivizar nunca nada, se tienen que evitar todos los adverbios terminados en mente, ¿no? Hay como una especie de dictadura, de policía literaria, que está examinando y contando cuántos adverbios terminados en mente tiene la página. Y si tiene muchos, es un mal escritor, ¿sí? A mí siempre me gustó como, no digo romper porque esto ya se hizo, pero siempre fui un poco contracorriente. Entonces me gusta todo eso que está mal visto, hoy por hoy. Entonces se van a encontrar con frases un poco largas, se van a encontrar con adjetivos y se van a encontrar con más de un adverbio terminado en mente por página, cosa que me enorgullece. Perdón, Diego, en el cuento de Clementina, no me acuerdo cuánto, se ve bien la mano de Mujica Lainez ahí. Ah, encontraste. El Salón Dorado, sí. Ah, bien. Mira, no lo había pensado. Sí, pero seguramente, porque y el Salón Dorado es uno de mis cuentos preferidos. Se ve que quedó dando vueltas. Sí, cómo nos condicionan, ¿no? Nuestros autores preferidos, ¿no? Cómo influyen, por supuesto. Vos dijiste, mi primer cuento que leí fue 10 negritos a los 11 años. Bueno, no por ser taxativa con los tiempos, pero ¿cuándo empezaste a escribir? O a escribir cuentos, o no sé, si escribiste algún otro género. Sí, empecé a escribir a los 12.
¿Y qué escribía? ¿Qué podía escribir si admiraba a Agatha Christie? Cuentos policiales. Novelas policiales donde los personajes, Miss Marple, era Morland, era otra viejita, todo igual a Agatha Christie, pero con distinto nombre. Y ni con el estilo, ni con la genialidad de Agatha Christie, ¿no? ¿Tenés esos cuentos? No los tengo. Pero bueno, sí, eso fue. Por eso también, si leen algunos de los cuentos, sobre todo estos cuentos más, diría, más oscuros, tiene una estructura policial. La tiene, más allá de que no haya policías y detectives, que un policial no pasa por eso, ¿no? Pero se ve como una cierta estructura policial del relato, donde se va como anticipando la resolución final del libro, donde uno va como atando cabos. Como Y suspenso. suspenso, claro, sí, totalmente. Creo que eso está presente en muchos de los cuentos, sí, se ve la influencia. Bueno, a mí me gustaría que alguien del público preguntara también, ¿no? Porque deben haber quedado un montón de preguntas. Por ahí alguien levantó la mano, sí. Sí, yo quería preguntar, más que nada, hablando también un poco sobre la escritura. Yo noté que hay como debe ser quizá un estilo, que la escritura es como que es tan específica, como que llega a ser hasta incluso medio cinematográfica. Quería saber si eso era como una intención de tu parte, para que justamente sea un poco más ameno imaginar todo lo que estás escribiendo al lector, o si por el contrario es algo que es algo más natural. No, en realidad creo que es natural, porque nunca me lo planteé. Lo que pasa es que, bueno, creo que todos nosotros, ¿no? Somos como seres que estamos muy acostumbrados a todo lo que es audiovisual, ¿no? Nos resulta mucho más fácil lo audiovisual. Entonces cuando en mi caso, cuando yo escribo, como que estoy viendo, y al estar viendo lo estoy plasmando, ¿no? Por eso es que tal vez tengas esta sensación de que hay como una cosa un poco cinematográfica, porque es fácil imaginarse lo que uno está leyendo. Posiblemente sea eso, pero somos todos productos de esta cosa audiovisual. Sobre todo en las escuelas lo ven, que a veces a los chicos les hacen leer libros y no les queda nada, y después ven una película sobre determinado tema y recuerdan absolutamente todo. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué hay que tirar el libro, el elemento audiovisual y rescatar al libro? ¿No? Porque el libro también fue escrito por alguien que tiene una tendencia política o histórica, como aquel que hace el audiovisual. Siempre estamos condicionados. La neutralidad no la vamos a encontrar en un libro. Así que creo que es por esta cosa de estar condicionado a esta velocidad de estos últimos tiempos y al tema audiovisual que predomina hoy en día. También cuando vos escribís algo, es como que cuando estás escribiendo lo estás visualizando en tu cabeza, Sí. ¿no? Entonces eso se transmite, entonces otra persona, a lo mejor con diferencias, puede ver la imagen que vos estabas escribiendo. Sí, totalmente. Sí, Silvia. ¿Hay algún momento del día en que escribís o es espontáneo durante el día? ¿O elegís una hora, a la noche, a la tarde o es en cualquier momento? No, puede ser en cualquier momento, pero soy muy perezoso para escribir igual. Como para todo, también para escribir, soy como muy perezoso. Pero sí, puede ser generalmente a la mañana, tal vez, un poco más. Cuando me levanto, por ahí me levanto con alguna idea y ahí escribo. Sí, más que... Yo hubiera creído que siempre era a la noche, pero no se da más a la mañana, raramente, sí. No, perdón, digo, lo que preguntó Silvia, lo que comentó Silvia, lo que comentaste vos a través de la pregunta de Silvia, me hizo, o sea, recordé lo que se cuenta, que muchas veces uno es como que se despierta con esa creatividad. Así que a vos comentaste que es a la mañana. Sí, puede ser, ¿no? Que uno tiene una idea, se va a dormir y durante esas horas de sueño es como que esa idea va tomando un poco más de forma y al levantarse tiene un poco más en clara la situación. Pero bueno, es totalmente individual, ¿no? Este proceso. Sí, por favor. Sí, una pregunta que
que me había quedado es cuando empezás a escribir un cuento, ¿ya visualizás el final o a veces es la misma escritura la que te va llevando? Cuando empiezo a escribir un cuento sé el final. Y está todo lo que escribo apunta a ese final. Sí, el final es como que es lo primero que tengo. Si no me siento a la deriva, si empiezo a escribir y no tengo el final, es como que me siento un poco que voy a la deriva. Después tengo que hacer una relectura, sacar elementos que no tienen nada que ver con el relato. Entonces, sí, generalmente es así. ¿Escribís en tu casa, en un bar, No, en mi casa. computadora? Computadora. Papel, lápiz? No, muy pocas veces con papel y lápiz. Sí. Sí, quiero preguntarte algo. ¿Hay algún lugar en Buenos Aires que te inspire para escribir? Porque según los cuentos que he leído, muchas veces está San Telmo como protagonista. Entonces por eso te pregunto, si hay algún lugar en particular o no. No sé si hay algún lugar en particular, pero sí es como que toda la zona sur de Buenos Aires es como que tiene más influencia. La Boca, San Telmo, Montserrat, toda esta cosa, porque me parece que tiene como un clima más nostálgico y esa nostalgia me lleva a la escritura, ¿no? Sí. Un tema recurrente, por lo que veo, es el tema de la muerte. ¿Qué es la muerte para vos? ¿Tenemos tiempo? Es un temor muy grande, y para mí creo que es como el motor de la vida, porque me parece, esto es totalmente personal, como que todo lo que hacemos en nuestra vida es como para exorcizar ese fantasma que sabemos que está ahí, que es inexorable. Entonces todas nuestras acciones tienden a olvidarnos y exorcizar la única verdad que tenemos y que conocemos, ¿sí? Por eso sí, ocupa un lugar importantísimo. A veces trato de amigarme y la presento de alguna manera, ¿no? Benigna y todo, pero bueno, siempre termina siendo un monstruo igual, después más allá de lo que escriba. Sí. Pero sin embargo, en el cuento que escribiste, el cuento de los arcanos, Sí. la realidad es que no suena como que le tenés miedo o que lo odias o que lo querés exorcizar. Es algo, me encantó ese cuento. Omega se llama ese cuento. Bueno, espectacular. Bueno, ¿qué podés decir? ¿Cómo fue que te inspiraste para escribir algo tan especial con respecto a la muerte? ¿Cómo fue que la personificaste de esa manera? Porque siempre que se habla de la muerte, ¿no? se la personifica de una forma como muy negativa o algo como muy temido. Y entonces me puse a pensar lo injusto que será para esa muerte, si esa muerte tuviera un cuerpo y un cerebro, sufrir todo este destrato o esta negación, ¿no? Como que la muerte, si fuera uno de nosotros, sería un personaje completamente discriminado y ni siquiera se lo pronuncia el nombre porque es fuerte. Entonces imagínense si esa muerte fuera un personaje de carne y hueso, sentiríamos compasión por esa muerte. Entonces en ese cuento tenemos la personificación de la muerte que nos cuenta en primera persona lo que siente cuando se la niega, lo que siente cuando todo el mundo idolatra dioses de los cuales no hay prueba ninguna, y la única que tiene prueba de su existencia es la muerte y la negamos continuamente, no existe, ¿no? Entonces eso es lo que me inspiró, verla como un ser humano que sufre todo este destrato y esta discriminación por parte de todos hacia él o ella, ¿no? Eso fue lo que originó el cuento Omega. Una pregunta acá. Sí. En la mayoría de los cuentos, como que sentí que sí se habla de la muerte, pero la muerte en el olvido. O sea, que una persona muere sin ser recordada, olvidada por el resto. En el cuento La despedida, siento que la persona que es el protagonista, que ve todo desde el otro lado del espejo, me lo imaginé yo, con la diferencia de la mirada que lo ve del otro lado. O sea, los dos
Yo interpreté como que la mirada de a poco se va despojando y va perdiendo, digamos, el rostro de él, perdiendo sus afectos, a través del espejo. Y del otro lado del espejo está la otra persona que siente que toda esa gente también sigue su vida y también siente que es olvidada. Entonces, como morir en el olvido es algo peor que morir. Si nadie te recuerda. Soy más pesimista de lo que creía. Llegué a ligar esos dos cuentos. No, me parece súper interesante porque nunca lo había visto. Es que me impactó mucho la mirada, porque pasa eso cuando se te va gente muy allegada, es como que se te va parte de tu identidad, de tus recuerdos, de todo, ¿no? Sí, nunca los había relacionado, pero ahora que lo decís, sí, están totalmente relacionados, de uno y del otro lado del espejo. De hecho, te iba a preguntar si vos lo habías... No. Y por eso es súper rico esto, ¿no? Abrir el diálogo para ver como distintas interpretaciones. No, ni se me había ocurrido, pero ahora que lo decís, sí. Es más, ya lo anoto, ya lo digo. Lo inteligente que fui. Cuento del espejo 2, continuará. Perdóname, Diego. Sí, decime. Me levanté la mano Por 10 favor. veces y estoy golpeando. Por favor. No te sientas como la muerte discriminada. Mira, justamente de eso te iba a preguntar, porque cuando hoy hiciste la presentación del libro, te calificaste como pesimista. ¿Por qué te calificas como pesimista? Porque dijiste, visto del punto de optimismo, el pesimismo, pero como yo soy pesimista, dijiste, ¿por qué sos pesimista? ¿Por qué soy pesimista? ¿Por qué te crees o sos? Bueno, en realidad me creo pesimista, me creo realista. Pero si yo digo lo que pienso, es pesimista, entonces para no pelear con nadie, digo, sí, soy pesimista, ya está. Me considero realista, sí, pero mi realismo seguramente si hablamos en otro momento, en un café, vas a decir, qué pesimista que sos, ¿sí? Por eso, pero bueno, es una discusión larga, ¿no? Desde ya, esa. Yo creo que tus cuentos te representan, o sea, no te conozco tanto, pero es Diego, el Diego está en cada uno de los cuentos, ¿no? Me gusta mucho, ¿te parece? Bueno, bien. Y para ir redondeando, simplemente les quería leer unos fragmentos, no cuentos, obviamente, porque son largos, porque vieron que habíamos hablado de dos temas que estaban como muy presentes en mí, ¿no? Que uno era como, y en los cuentos, uno era la inexorabilidad del destino. Si el destino se puede o no se puede alterar o qué pasa. Y entonces hay un cuento, hay dos cuentos donde esto se refleja. Uno es Simón y Greta, donde está ese cuento que yo les termino de decir, ¿no? Que está inspirado en los unos y los otros. Tal es así, ese cuento, Simón y Greta, está inspirado en los unos y los otros, que fui a buscar el guión original de la película, porque me había fascinado, y lo que más rescaté de todo lo que leí fue esto, que dice, no es mío, es de Claude Lelouch, pero dice, ¿y si la historia careciera de imaginación? ¿Por qué la continuación es igual al comienzo? ¿Por qué el principio es igual al fin? ¿Por qué el destino tiene siempre la misma cara para algunos? Eso fue lo que yo más rescaté y me llevó a elaborar la idea y escribir varios cuentos, ¿no? con este tema. Cómo el destino a veces parece venir a cobrarse una deuda como si fuera un acreedor y salirse siempre con la suya, ¿no? Y eso inspiró al cuento La Nieve, que les leo un pedacito donde se ve esto. Está hablando una mujer que hace mucho tiempo, se llama La Nieve, ¿no? Hace mucho tiempo sobrevivió a un accidente que había habido con un tranvía un día que caía nieve. Y como saben, hace poco, en el 2007, también nevó. Y entonces esta mujer está contando, sí, fue algo muy traumático para mí, repetía Guillermina en cada reunión familiar. Ese día pasaron dos cosas extraordinarias, nevó y yo escapé de mi destino. Y aquí me ven, vivita y coleando 50 años más tarde. Luego siempre agregaba, fue la fría mañana del 26 de junio de hace medio siglo. Tenía por entonces unos 30 años y estaba en la parada del tranvía 52 sobre Montes de Oca. Yo vivía con mis hermanas Olga y Blanca en La Boca.
y como todas las mañanas tenía que ir a Avellaneda, a la fábrica de zapatillas donde trabajaba. Sí, todas las mañanas cruzaba el riachuelo sobre el mismo tranvía. Ese día, y quién sabe por qué extraña razón, decidí no subir a ese tranvía. Fue raro, una extraña sensación. Algo me decía que lo dejara pasar, que esperara el otro. Y no había razón aparente para eso. El tranvía estaba vacío y aparte yo ya llegaba tarde. Así todo, no lo tomé. Después de tantos años no logro explicarme qué fue lo que pasó. Aquí hacía siempre una breve pausa y luego, con voz compungida, agregaba: ya saben ustedes que el tranvía se cayó en el riachuelo y murió la mayor parte de los pasajeros. Fue una verdadera tragedia, hombres jóvenes, chicas que trabajaban en las fábricas y hasta algunos niños se ahogaron. Entonces llegaba el remate final y yo, vaya a saber por qué motivo, pude evitar el destino que me aguardaba. Quien la está escuchando, lógicamente, aplicando la lógica, dice: bueno, tal vez fuera su destino no estar en ese tranvía el día que el tranvía se cayó al riachuelo. Y ella responde: no. Mi destino era estar ahí arriba, de eso no cabe duda. Luego, acercándose al interlocutor de turno y bajando el tono de voz como si se aprestara a revelar un increíble secreto tantas otras veces revelado, agregaba con voz grave: ¿saben? Sé que debía estar ahí arriba, lo sé, por la nieve. Siendo muy niña, una gitana había pronosticado mi muerte en el río, el día en que todo se tiña de blanco. ¿Realmente piensa usted que es tan fácil burlarse del destino, escapar de la muerte? Y ella responde: es cierto lo que ustedes afirman. Respondía entonces Guillermina bajando la vista con aire de preocupación. ¿Y saben qué? Eso me inquieta mucho. Yo pude escapar de las garras de la muerte, pero todos sabemos que el destino es vengativo y siempre se sale con la suya. Esta es parte del cuento, ¿no? Que tiene otros personajes y tiene una resolución. Pero acá creo que se ve bastante bien el tema de esta idea del destino. Y en Simón y Greta también está bastante clara, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Estás escribiendo, ¿no? Algo nuevo. Sí, siempre estoy escribiendo. Sí, siempre de este género. Sí, Catalina. Sí, yo también tenía una pregunta. Me pasó también cuando leía los cuentos que había muchos personajes que me gustaban mucho y quería como saber un poco más de su vida. Mi pregunta era, si tuvieras que hacer una novela y elegir uno de los personajes de los cuentos, ¿a cuál elegirías y por qué? Una novela solo de ese personaje. No lo sé. No tengo respuesta. Lo quiere a todos. Yo le daría una oportunidad al del espejo, que está dentro del espejo con el gato. Claro. Aparte, sí, es cierto. Aparte es interesante esto que pasa, ¿no? Porque obviamente... Anelis con Cineri. Anelis, sí. Anelis, sí. Ah, sí. Sí, ese. Es muy interesante esto que pasa porque muchas veces, ¿no? Como que muchos lectores quieren saber siempre más. Pero quién era y dónde estaba y cómo se llamaba y dónde vivía y era rubio o morocho, ¿no? Claro, como que eso es muy interesante cuando queda abierto, porque es interesante porque también lo pueden ir creando ustedes. Y aparte me sorprende mucho que cuando alguna de la gente que lo ha leído me hace una devolución, yo me quedo con la boca abierta porque dije: ¡wow! ¡Qué interpretación! Es genial lo que quise decir y nunca supe. Porque realmente es como que, ¿no? Habré querido decir esto, bueno, mi intención era otra, Esa es pero la magia. me conviene más esto. Esa es la magia de la lectura, ¿no? Sí, ¿no? Como que se completa, Continúa, sigue con el se completa totalmente con la mirada del otro. Y hablando de artilugios y artimañas, porque hablamos de la inexorabilidad del destino y les leí un poquito de la nieve, les leo un fragmento sobre el cuento Las arañas, que algunos han leído, otros no.
Y vos, Catalina, también tenías muchas dudas con este cuento, te generó muchas dudas. Es un matrimonio, pero casualmente, o no tanto, lo dirán ustedes, están siempre presentes los dos. Ella nunca dice nada. Lo único que se escucha es un yo y nada más. Durante todo el cuento, ¿sí? Tenemos a él que habla, y él que dice, Cecilia, mirá, grité desde el comedor interrumpiendo su lectura. Ahí están otra vez. Se acercó indiferente y me observó con sus grandes ojos tristes. Estaba yo parado en el medio del salón, mirando con atención el cielo raso. Aunque no hacía falta elevar la mirada, pues ella sabía muy bien de qué se trataba, alzó la cabeza y miró hacia donde yo señalaba. Sobre el blanco nirio de la flamante pintura resaltaban las 3 arañas. Eran esas típicas arañas que suelen aparecerse en las casas y departamentos, esas que se componen de un diminuto cuerpo central del cual se desprenden las larguísimas patas. Allí estaban otra vez y se movían muy sigilosas, como si hubieran advertido nuestras miradas. «Tenemos que hacer algo», exclamé molesto. «Otra vez nos invaden estos bichos de porquería. ¿Por qué no nos dejan en paz?» Cecilia no emitió palabra, ni siquiera pareció alterarse ante esas horribles criaturas. Solo se limitó a mirarme, resignada, y alzarse de hombros. Acá está la presentación de ese personaje que nunca va a decir nada, ¿no? Y él empieza a reflexionar sobre todo esto y dice: estoy convencido de que era la presencia de esos molestos intrusos lo que apenaba a Cecilia. Desde hacía ya tiempo había notado yo su mirada perdida y esa expresión de preocupación, o tal vez frustración, que se le dibujaba en el rostro. Pasaba la tarde sentada en el patio bajo el sol débil que apenas lograba colarse entre los altos edificios vecinos, sosteniendo al inmundo gato entre sus brazos. Ya casi no sonreía. Acá tenemos la descripción que hace él de su propia mujer, ¿no? Vuelven a aparecer las arañas que no los dejan en paz y él le dice: no te preocupes, le dije mientras ella miraba conmovida la lata que recordaba el norte del mundo, porque estaba cubierta por telaraña, ¿no? Vamos a superar esto y toda dificultad que se presente. Cuando hay amor, ¿y ella qué hace? Cecilia dirigió sus grandes ojos tristes hacia mí y tras observarme unos segundos movió los finos labios. Esta vez parecía estar dispuesta a hablar. Sentí en el interior del pecho que mi corazón se agitaba, pero me alivié cuando solo un profundo suspiro se desprendió de los labios represores. Luego simplemente se dio la vuelta y se retiró de la cocina. Como un fiel guardaespaldas, el obeso gato salió detrás de ella maullando. Me alegré de que se marcharan, porque en ese preciso instante otras 3 arañas, más grandes y más negras, habían aparecido en el techo. Así que esta es la atmósfera del cuento, que tiene una resolución. Si lo leen, se va a resolver. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿El nombre de los personajes es como ocurrencia o es a lo mejor, no sé, vi a alguien en la calle y dije, es parecido a alguien de algún cuento? No, es... Es ocurrente del Sí, momento. sí, pero no hay una razón. Vos pensás en varios nombres y sentís que hay uno que va con ese personaje, pero no sabes el motivo. Ahí se juegan un montón de cosas en tu cabeza y no sé por qué elegís uno y no otro, Elegís ¿no? ese nombre para determinado. Es ese nombre y no otro, ¿eh? Es ese y no otro. Eso sí, pero no tengo cómo decir. Si les parece podemos hacer un brindis entre todos, ¿no? María Julia, ¿querés decir algo más? Bueno, me quedé pensando en el tema del libro que nos hizo lectores, ¿no? Porque bueno, todos los que están aquí evidentemente tienen un interés en la lectura y me parece grandioso esto, ¿no? De encontrar el primer libro leído que sea el que nos gusta. Pero si eso no sucede, yo siempre digo, sobre todo pensando, los adultos somos mediadores de alguna manera con los más chicos, ¿no?
los niños o los jóvenes. Y es una tarea de todos, ¿no? Porque no podemos quejarnos después de que los chicos no leen si nosotros no somos transmisores. Y encontrar el modo de que ese chico se haga lector. Digamos, mostrándole que, bueno, no hay un solo libro. Si no encontró el libro que lo haga lector, habrá otro, ¿no? Pero bueno, acercar esos libros. Porque me parece que bueno, que ahí está una de las claves, ¿no? Digamos, de que nuestra sociedad crezca y las cosas me parece que tienen que ir por ese camino, ¿no? Por la lectura. Así que bueno, hermoso, me pareció muy interesante lo que se produjo acá, realmente es muy interesante, ¿no? La interacción y las preguntas profundas que hicieron, así que me parece que eso es ya internarse en la lectura de los cuentos del espejo. Gracias a todos por haber venido. Si alguno tiene el libro y quiere que se lo firme, acá estoy. Y si no, y aparte tenemos ahí para hacer un brindis una copa de vino que les van a servir.